Hemos estado estos domingos hablando de el Evangelio, de cómo la iglesia debe predicar el Evangelio. La iglesia también nos reunimos para cantar el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de anunciamos el Evangelio. Y la iglesia tiene esa misión, la misión de que anunciemos el Evangelio. Así que quiero que usted y yo podamos leer en la primera carta a los tesalonicenses y vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer de los versículos 2 al versículo 4. El apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica, capítulo 1, versículo 2 al 4. Vamos a predicar del versículo 2 al 10, pero inicialmente vamos a leer de los versículos 2 al 4. Leemos la palabra de nuestro Señor. Dice así: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Hemos leído la palabra del Señor. Quiero que oremos, mis hermanos. Gracias, Señor. Esta es tu palabra. Es la palabra profética más segura, Señor. Hoy queremos que nos hables y que pueda ser fiel a tu palabra. Que pueda ser fiel, Señor, a lo que dice este sagrado libro, las sagradas escrituras. Gracias, Dios, porque dice la misma, ella es viva, es eficaz. Dice el Salmo: la suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros creemos a la verdad. Jesús vino, y dice la Escritura, a dar testimonio de la verdad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por tu verdad. Dice tu palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Así que, Señor, queremos ser reverentes a tu palabra. Queremos ser reverentes a tu voz. Que podamos estar atentos a lo que hablarás a nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. En 1912, John Harper tenía 39 años. Era pastor de la iglesia bautista Walborough Road en Londres. Perdonen el inglés. Había perdido a su mujer y había decidido embarcarse en un transatlántico junto a su hija Nana, de 6 años, y su hermana, para predicar durante varias semanas en un templo de Chicago, en los Estados Unidos. La noche del 14 de abril de 1912, este barco chocó contra un iceberg y se fue hundiendo en las frías aguas. Tanto la hija como la hermana de Harper fueron capaces de alcanzar un bote salvavidas y sobrevivieron. Sin embargo, él se quedó a bordo
y le dio su chaleco salvavidas a un pasajero. De acuerdo con los testimonios de los supervivientes, el pastor predicó el evangelio incluso en el agua helada hasta que se ahogó. John Harper es conocido como el evangelista del Titanic. De pronto usted ya ha escuchado esta historia, pero cuentan cómo este hombre, aún en esas aguas heladas, pudo anunciar, pudo predicar el evangelio, aún en el sufrimiento, y anunciar el evangelio del Señor. Al escuchar esta historia podemos ser impactados por el valor de este hombre. En medio de este naufragio, él naturalmente debía colocar su vida a salvo, pero por el contrario, él respondió a la misión de nuestro Señor Jesucristo de anunciar el evangelio. Por la misericordia del Señor, mis hermanos, hemos sido rescatados por el mensaje del evangelio. Algún día alguien nos habló, algún día alguien tocó nuestra puerta, algún día nosotros íbamos montados en un bus o escuchamos a alguien nos predicó esta buena noticia. ¿Y saben qué? Esta es la mejor noticia que tú y yo hemos podido recibir. La mejor noticia que podemos tener es el evangelio. Dice que el evangelio es una buena noticia. Una iglesia que predica el evangelio, que canta y vive el evangelio, es llamada a anunciar el evangelio. La iglesia debe anunciar el evangelio y que esta labor va más allá de lo que sucede dentro de un recinto. Se trata de hacer discípulos, de anunciar el evangelio a los perdidos y ser como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. Va más allá de estar acá. Acá nosotros nos reunimos como iglesia, pero la iglesia tiene una misión. Así que quiero que todos nosotros podamos escuchar este argumento que quiero traer para ustedes, y es el siguiente: la iglesia es llamada a anunciar el evangelio con fidelidad por medio de su palabra. La iglesia está llamada a anunciar el evangelio con fidelidad por medio de su palabra. Y como ustedes escucharon al principio, el título de esta palabra, de este sermón, es Anunciamos el evangelio. Y hemos leído en la primera carta a los tesalonicenses del capítulo 1, del versículo 2 al 4, y vamos a predicar de los versículos 2 al 10. Mis amados hermanos, Pablo fundó la iglesia en Tesalónica. Esta iglesia, en los versículos que hemos de leer, es un ejemplo de fidelidad, es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de anunciar el evangelio. Y volvamos a leer de los versículos 2 al 4 y vamos a estar allí en esta porción, en esta mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Pablo funda esta iglesia en Grecia durante su segundo viaje misionero. Pero a causa de la violenta oposición de los judíos, tuvo que irse de la ciudad apenas 3 semanas después. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 17, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo.
Sin embargo, la iglesia estaba fuerte y llena de vida. Pablo sabía que este trabajo iba más allá de sus habilidades y que era la obra de Dios. Por eso Pablo empieza con una oración. Y esta carta vamos a ver 3 oraciones. El versículo 2 inicia con esta oración, diciendo el apóstol Pablo que los tiene presente en sus oraciones por su fiel trabajo y su accionar. Tienen fe, dice el apóstol Pablo, pero también dice que hay trabajo y lo hacen con amor, pero también habla de una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo los tiene presente en sus oraciones, dice en nuestras oraciones. Y Pablo menciona 3 cosas acá. Mírenlo ahí en la escritura: fe, amor y esperanza. ¿Les parece conocido este lenguaje del apóstol Pablo? ¿Cierto que sí? Es muy conocido, él lo utiliza en alguna de sus cartas, en varias. Hay una que dice acerca de la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Lo hemos leído. Así que vemos estos 3 aspectos que el apóstol Pablo utilizaba en cada una de sus cartas. Así que esta iglesia de Tesalónica tiene fe. Y la fe produce ¿qué? Obras. Su amor producía trabajo. Y en el original, esta palabra de trabajo dice, puede ser placentero y estimulante. Implica esfuerzo extenuante que produce sudor. Y la tercera cosa es la esperanza. Su esperanza producía constancia, la cual es la paciente resistencia que se necesita no solo para sobrevivir en los tiempos difíciles o a los tiempos difíciles, sino para triunfar a través de ellos. Una iglesia que anuncia el evangelio necesita fe, trabajo, esperanza, trabajo en amor. El anunciar y anunciemos el evangelio debe tener de nosotros esfuerzo en la obra del Señor. Dios ha dado dones a su iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Así que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones. Y que el anunciar del evangelio va a meritar de cada uno de nosotros un trabajo. Y que este trabajo es ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo está reconociendo que estos tesalonicenses son elección de Dios. Vemos esta fe, este trabajo en amor, esta esperanza que se necesita en Cristo Jesús. Y es uno de los aspectos de la carta, el esperar. Y lo vamos a ver al final de los textos que hemos leído. Así que amerita de nosotros esfuerzo en la obra del Señor. Y estos aspectos Pablo lo está reconociendo, tanto así que en el texto dice que estos tesalonicenses, Pablo está diciendo, son elección de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Es nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Él la ha comprado. Dice la Biblia que es columna y baluarte de la verdad. Dice la Biblia que es el templo. Dice que es una casa, es un edificio. Así que la iglesia es el pueblo de Dios y Dios, por medio del apóstol Pablo, está diciendo a estos son elección de Dios. Así que en los próximos versículos, ¿qué vamos a ver? Una iglesia que recibe y anuncia el evangelio en el poder del Espíritu Santo y los resultados al recibir este anuncio. Quiere decir que es una marca, es un distintivo
que debe tener una iglesia, y es que anunciemos el Evangelio. Y este distintivo lo muestran estos hermanos de Tesalónica. Así que hemos hecho esta pequeña introducción de ver este trabajo de esta iglesia. Y esto nos debe llevar a preguntar si estamos haciendo ese trabajo de anunciar el Evangelio. Ya lo hemos recibido. ¿Qué estamos haciendo con el anuncio del Evangelio? Así que vamos ahora a leer los versículos del 5 al 7. Y he titulado como un punto en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Así que anunciamos el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Leamos de los versículos 5 al 7. Pues nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. Como sabéis, ¿qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. El apóstol Pablo es claro en mencionar: el Evangelio es ¿qué? Nuestro. ¿Sí lo notan? El Evangelio es nuestro. Este Evangelio que es nuestro, todos estamos llamados a creerlo. Estamos llamados a predicarlo. El Evangelio es el mensaje de la obra de Cristo. Es la buena noticia de Cristo. Y donde Pablo está diciendo que no solamente por palabras, sino también en poder. Sino también en poder. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el Evangelio de Cristo es ¿qué? Poder de Dios. Y la iglesia debemos estar confiados. Si nosotros decimos que adoramos al Rey, si creemos en el Dios Todopoderoso que es santo en su soberanía y que en nosotros está el Espíritu Santo, ¿qué más necesitamos? Lo tenemos todo. ¿Qué más necesitamos? El Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? El texto lo está diciendo, para salvación. Así que es el mensaje de la buena noticia que debemos anunciar. Mis hermanos, en Hechos capítulo 1, en el versículo 8 nos habla: recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. El Señor hablando a los discípulos. ¿Y qué está diciendo? Van a recibir poder. Y el apóstol Pablo le está diciendo a los de Tesalónica que este mensaje es ¿en qué? En poder. Y en el poder del Espíritu Santo. Desde los inicios de la iglesia primitiva, ellos fueron llenos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Y podemos leer desde los capítulos 1, 2, 3, cuando empieza el apóstol Pedro a predicar, cuando empieza el diácono Esteban a hablar. ¿Y saben qué vamos a encontrar? Llenos de poder. Llenos de poder. ¿Del qué? Del Espíritu Santo. Pedro ha sido transformado, ha sido cambiado.
y ahora habla ¿con qué? Con poder. ¿El poder del qué? Del Espíritu Santo. Así que este poder que hemos recibido, cuando hemos recibido al Señor, somos sellados por el Espíritu Santo. Así que tenemos poder del Espíritu Santo para hablar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo para salvar a los pecadores. Arrepentimiento y fe. Es el mensaje, es la buena noticia de nuestro Señor. Esta iglesia, dice el apóstol Pablo que es imitadora. Imitadora, dice, es una iglesia que imita. ¿Imita a quién? A Pablo, pero también dice que imita al Señor. Un mensaje que ellos han recibido en medio de una iglesia que está siendo perseguida. Un mensaje recibido en medio de la persecución. Y hay algo que notamos maravilloso en este texto, y es que la han recibido con gozo. La han recibido con gozo. Y el gozo es fruto, hace parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Evangelio es una buena noticia de hablar de la obra de Cristo, de su muerte, muerte por los pecados, de su resurrección, de su vida justa. Ese es el Evangelio que trae poder para transformar un corazón de piedra a un corazón de carne. Esto a nosotros nos debe motivar. Saber que hay un mensaje que Dios ha dado a su iglesia. ¿A quién vamos a imitar como iglesia? Pueden existir programas para anunciar el Evangelio, pueden existir muchas cosas que nosotros empezamos a ver, pero vayamos a la palabra, al ejemplo de esta iglesia. No olvidemos nuestra identidad. El apóstol Pedro está haciendo esto a aquellos que están dispersos. El apóstol Pedro está recordándoles la identidad. Ahorita les estaba diciendo, ustedes son nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? El texto lo sigue diciendo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Será que son nuestras palabras? ¿Será que son nuestro discurso elocuente? Es el poder del Espíritu Santo. Y allí vemos de anunciar las virtudes de las bondades de Dios. Y qué mayor bondad de dar a su Hijo, de la encarnación de nuestro Dios en Cristo. Anunciar de esas virtudes, de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y sé que para algunos muchas veces puede ser de miedo, de temor. Y decimos, bueno, no sé cómo empezar. Bueno, tienes que orar. Tenemos que orar porque el mensaje debe ser anunciado. No es si quieres o te parece. El mensaje lo debemos anunciar. Anunciamos el Evangelio. Muchas veces empezamos conversaciones y lo que más debe notarse en nosotros es este anuncio. Es urgente. Cristo viene. Y hace muchos años escuchábamos eso. Cristo viene, Cristo viene. Pero tenemos que seguir anunciando este mensaje en nuestras conversaciones, en nuestros familiares. Esta iglesia imita al apóstol Pablo, un hombre que en medio de mucha persecución
En medio, aún estando en lugares presos, seguía escribiendo cartas, seguía anunciando este evangelio. No sé cuál es tu persecución o nuestra persecución actualmente, pero no sé si es comparada a la persecución de Pablo, a la persecución de estos hombres en Tesalónica. Sí, en algunos lugares de este mundo hay personas que están siendo perseguidas por el anuncio de este evangelio. Pero ¿por qué ellos lo hacen? Porque están llenos del poder del Espíritu Santo. Así que tenemos un mensaje, tenemos un anuncio, un mensaje en el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben algo? El apóstol Pablo, que habla bastante del evangelio, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 4:7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es ese tesoro? El evangelio. ¿Cuál es el tesoro? La buena noticia. ¿Y la ha colocado en quién? En vasos de barro. Lo ha colocado en la iglesia, no en los ángeles, en vasos de barro, para que empiecen a anunciar cómo creció esa iglesia primitiva. Habían solo 12, después 120, y era tanto el poder del Espíritu Santo, 3,000, 5,000. Felipe le predica a un hombre que iba en una carreta. Este hombre recibe el evangelio, y así como este hombre fue a otros lugares, muchos de nuestros, lo que dice la Escritura, de apóstoles recibieron, y se empezó a llenar la tierra de este mensaje. ¿Qué estamos haciendo con este mensaje? ¿Somos ejemplo por el mensaje del evangelio? ¿Pueden decir de nosotros que estamos siendo ejemplo por este mensaje? ¿Qué estamos haciendo con este anuncio? ¿Qué estamos haciendo? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Hemos hablado de un mensaje que es lleno del poder del Espíritu Santo, y lo mostraba a esta iglesia, y Pablo lo está elogiando en ellos. Pero ahora vamos a hablar de que esto hará la extensión de la fe en Dios y la transformación de los alcanzados. Nuestro segundo punto es hablar para la extensión de la fe en Dios y la transformación de los alcanzados. Así que vamos a leer versículo 8. Dice: porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mis hermanos, Pablo muestra cómo la iglesia de Tesalónica anuncia el evangelio. Está siendo divulgada, y no solamente a los de cerca, sino también a los de lejos. Esto es la muestra de lo que él habla en los versículos que leímos al principio. Es la muestra de esa fe, de ese amor, de esa esperanza. Está mostrando este arduo trabajo. Está siendo divulgado, está siendo anunciado el evangelio. Así que Pablo no tiene ahora necesidad de hacerlo, sino que estos hermanos han decidido hacerlo. El evangelio estaba siendo proclamado. Pablo posiblemente estaba en una cárcel. No fue mucho tiempo lo que Pablo compartió con ellos, pero lo suficiente para que estos hombres recibieran
para que todos recibieran este mensaje. ¿Y qué tenían que hacerlo? Divulgar, predicar. En algunos momentos hemos pensado, no sé si usted lo ha pensado, pero decíamos, mi testimonio es suficiente. Mi testimonio es suficiente y con mi testimonio ya yo estoy predicando el evangelio. Y vemos que en los de Tesalónica no solo fue el ejemplo, sino también el anuncio. Noten ustedes, habla de divulgar, de proclamar. Así que no solamente fue el ejemplo, sino también el anuncio. Ahorita hablábamos de John Harper, el que proclamó este anuncio en esas aguas tan heladas. Muchos se han visto la película y tal vez eso no es mencionado. Este hombre decidió en medio de esa circunstancia anunciar el evangelio. Dice que al parecer el pasaje que decidió repetir un mayor número de veces fue el que se encuentra, disculpen, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esas aguas heladas entrega él el salvavidas y empieza a proclamar: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Un mensaje de arrepentimiento y de fe en el Señor. Es el anuncio que debemos hacer todos. No es para un grupo en específico, o a un líder de evangelismo, o al pastor. Todos debemos anunciar el evangelio. Hombres y mujeres llamados, creyentes, a anunciar el evangelio. Es un anuncio que debemos hacer todos. No es que yo con mi testimonio basta y sobra y ya. Hay que anunciarlo, hay que hablarlo, hay que proclamarlo. El mensaje del evangelio debe ser proclamado. Pero también este anuncio, este mensaje trajo transformación. Vamos a leer en los versículos 9 y 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí encontramos una palabra: conversión. Este mensaje que ellos han recibido en el poder del Espíritu Santo y que ellos ahora han predicado y que ellos ahora están divulgando sin esperar que el apóstol Pablo dice: ya yo no tengo nada que decir, porque ya ustedes lo están haciendo. No hay que esperar que alguien te diga: anuncia el evangelio. Ya la palabra lo está diciendo. No hay que esperar que alguien te hable al oído o que busques una señal. ¿Será que hago o será que no lo hago? ¿Será que coloco una toalla si amanece mojada? Voy a predicar si amanece seca. No, yo tengo que anunciarlo. Ya la instrucción está dada en la Escritura y vemos el ejemplo de esta iglesia. En el poder del Espíritu Santo lo han recibido con gozo y con gozo empiezan a proclamarlo, lo empiezan a predicar.
Y esto ha hecho en ellos una transformación. Eso es lo que hace el Evangelio. Poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Así que habla de conversión, esto es arrepentimiento. Este mensaje trajo transformación a los hermanos de Tesalónica. Ahora han sido apartados del pecado y la confianza ya no está en dioses, sino que ahora se han vuelto a Cristo. Lo hemos leído. Ya ellos no están siendo partícipes de idolatría, de lo que en su contexto estaba ocurriendo, sino que ahora ellos se han vuelto a Cristo. Miren cómo es ese mensaje. El mensaje del Señor. Ahora, esta transformación, esta conversión, dice que ahora sirven al Dios vivo y verdadero. El anuncio de Pablo del Cristo resucitado fue recibido. Ahora ellos sirven a su Señor. Los de Tesalónica ahora no dicen al César que es el Señor, sino que ahora sirven a su Señor. Aquellos que se convirtieron a Cristo abandonaron la adoración de ídolos muertos para convertirse, por voluntad propia en siervos del Dios vivo. Ya no van a servir a el César o a estos ídolos, sino que ahora le están sirviendo a un Dios que no está muerto, sino que está vivo. Aquel que es testimonio de la verdad. Y esto habla de una iglesia fiel, donde muestra una lealtad al Señor sin importar la persecución. Una vez más, la virtud de esperanza de aquellos los llevó a esperar en lo eterno. Ellos recibieron por fe ese anuncio, empiezan a trabajar en amor de extender este anuncio, sino que ahora sirven a un Dios vivo y verdadero. Y eso es pensar en la eternidad, pensar en Cristo. Miren lo que dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este mensaje que trae esperanza al perdido. Esta iglesia que ha sido transformada es una iglesia que anuncia el Evangelio y que espera la venida del Señor. Y que es el tema, uno de los temas centrales de esta carta, la venida de Cristo. De hecho, Pablo habla de que se alienten los unos a los otros, de que se animen los unos a los otros, pero la base de ese ánimo es el Señor Cristo. Cristo está a las puertas, Cristo viene. Es la venida de Cristo. El contenido del mensaje del Evangelio no es solamente anunciado para otros. Ellos no solamente lo están anunciando, sino que también es anunciado para ellos mismos. Usted y yo estamos llamados a que proclamemos también ese mensaje para nosotros día a día. ¿Cuáles son las implicaciones de este mensaje en mi accionar, en mi relacionar con las demás personas? Eso es proclamar este mensaje. Vemos que ellos hablan de la venida de Cristo y hablan de que Cristo, este Jesús, es quien los ha de librar de esa ira venidera. Sea por una persecución presente, sea por cualquier situación. Creo, mis hermanos,
que nosotros podemos traer ese principio, que a pesar de cualquier persecución, que podamos decir, soy el único creyente en casa, el único en el trabajo de 50. Hay una persecución, no puedo anunciar este mensaje. Anúncialo. Anuncia el mensaje. El Señor ha dado de su espíritu. Él no solamente ha de preparar el corazón del oyente, sino también el que lo va a dar. Ve en oración. Los efectos que trae este anuncio es ser libres de una condenación. ¿Qué haces tú con este mensaje? Lo preguntábamos ahorita. ¿Cómo este mensaje del Evangelio, saber que los que están sin Cristo les espera la ira venidera? Familiares, amigos, en el trabajo, saber hoy que aquellos que no aceptan, que no creen y que rechazan este mensaje, ¿cómo está entonces este anuncio? Saber el destino de aquellos. Este anuncio debe ser proclamado. Y este es el ejemplo de esta iglesia. Una iglesia que fue llena del poder del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. ¿Qué estás haciendo en tu día a día con el anuncio del Evangelio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo con este anuncio? Y en todo esto, mis hermanos, Cristo es la buena noticia. Cristo es la buena noticia. Y quiero que leamos para que vea usted y yo y podamos ser afirmados de que este mensaje debe ser anunciado. Anunciemos el Evangelio. Vamos a leer primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Y aquí, después de esta palabra recibí, encontramos unos signos que son 2 puntos. Esto nos va a nosotros traer el corazón del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es esa buena noticia? Es la siguiente: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. El hombre caído necesita esa reconciliación con Dios, el Padre, y esto solo se puede hacer por la muerte de Cristo. Él es el único mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. Este mensaje que hemos hablado en Cristo, que trae transformación, Romanos 5:1 dice que el resultado de la justificación es tener paz para con Dios. Y esta paz no habla de estar en algún lugar tranquilo con una música suave. Es que estábamos enemistados con Dios. Es que estábamos
alejados de Dios y solamente por Cristo tenemos paz. ¿Qué dice la Escritura? El castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Fue sobre Él. Anunciemos este evangelio, anunciemos. Y el ejemplo mayor que vemos en la Escritura es el mismo Cristo. Él vino a anunciar el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Dice Marcos 1:15. Y vemos el ministerio público del Señor en la tarea. ¿Qué decía el Señor? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor, quien es el que tenemos que hablar, es el autor principal de este mensaje, nos muestra ejemplo de esta tarea. Ese mismo Cristo que dice la Escritura en Mateo 28, versículo 17 al 20, dice: toda autoridad me es dada por el Padre. La autoridad de Dios, esa autoridad que Dios ha dado, me es dada, dice Cristo. Es lo que nosotros conocemos. Más adelante hay un texto que dice, miren lo que dice Mateo 28, versículo 18 al 20. El Señor da a sus discípulos un mandamiento. Por tanto que id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Parafraseando el texto dice, enseñando a que guarden todas estas cosas. ¿Qué hacemos con el anuncio del evangelio? Aquí hay mandamiento. ¿Qué está diciendo? Id. No es si queremos o no. Id. Y haced discípulos. Luego de que hacemos discípulos, bautizamos. Luego de esa conversión, luego de ser discipulado. Pero esto es ¿por qué? Por el anuncio del evangelio. La iglesia es llamada hacia afuera. Como columna y baluarte de la verdad, es llamada a llevar el mensaje del evangelio. Romanos 10, 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Miren, mis hermanos, los de Tesalónica no solamente se quedaron allí en los que estaban cerca, sino que fueron más allá a anunciar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? El evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Estamos siendo obedientes a ese mandamiento, a esa gran comisión? El ejemplo de la iglesia de Tesalónica nos muestra obediencia, fidelidad, reciben la palabra de Dios con gozo y divulgan el mensaje del evangelio. Mis hermanos, anunciemos el evangelio. La iglesia está llena del Espíritu Santo.
Hablamos no palabra humana. Anunciar el evangelio no es dar nuestro testimonio. Anunciar el evangelio es anunciar el testimonio de Cristo. No son programas, no es un mensaje ambiguo de falsas esperanzas y de prosperidad. Es la obra de Cristo. Anunciemos el evangelio. Como iglesia, y esta iglesia en Tesalónica, ellos han de esperar el regreso de nuestro Señor. Y esa es nuestra esperanza. En medio de este mundo hostil, aquel que resucitó volverá y nos librará. Él dijo: en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es que nosotros no estamos solos. Estamos con el Señor. Anunciemos el evangelio. Anunciemos la obra de Cristo. La iglesia, de hecho, si vamos a la palabra iglesia, son llamados hacia afuera a que llevemos ese mensaje. Si alguna persona que está en este lugar no conoce este mensaje, pero has oído este mensaje, te hemos hablado de la buena noticia en Cristo Jesús, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados para ser aceptados por el Padre por los méritos de Cristo, y Él nos ve en Cristo. No rechaces el anuncio de este evangelio, pues no te librará de la ira venidera. Si rechazas este anuncio, no te librará de la ira venidera. Dice Romanos 2:5: mas por tu causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando la ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Solo en arrepentimiento y fe serás librado. Crea el anuncio de la obra de Cristo, aquel quien nos ha redimido al hombre de sus pecados y quien hoy puede darnos salvación. ¿Qué sucedió con los de Tesalónica? Ellos ya cambiaron, fueron transformados por el poder del Señor. Ya no adoraban a ídolos. ¿Quieres seguir sirviendo a los ídolos? Aquello que ocupa más el lugar de Dios que ahí en tu corazón. No solamente hablo de imágenes y demás, sino muchas cosas a veces que están en nuestro corazón se convierten también en ídolos. ¿Quieres seguir sirviendo a esos ídolos o quieres servir al Dios vivo y verdadero? Por eso, mis hermanos, sigamos anunciando el evangelio. Oremos.